Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos a otro video para estudiar juntos la palabra del Señor y crecer en el conocimiento de la misma. Mi nombre es Juan Carlos. Saludos y bendiciones a todos ustedes. En este video quiero que nosotros aprendamos acerca de qué es el Evangelio, qué es el evangelismo. ¿Qué es lo que debo hacer ahora que soy salvo? Quiero compartirles una pequeña biografía, un pequeño testimonio acerca de un pastor llamado John Harper. Este pastor fue un evangelista, fue un amante del evangelismo. Entonces, para entrar en el tema, quiero compartirles algo acerca de su vida. John Harper fue un pastor que nace el 29 de mayo de 1872 en Escocia y muere el 15 de abril de 1912. Pero su muerte es súper diferente. Él muere en el Océano Atlántico. Pero ahora vamos nosotros a ver por qué él muere en el Océano Atlántico. John Harper se convierte con 14 años de edad. Y a su corta edad, John Harper trabajaba en un molino para mantenerse, para sostenerse. John Harper a los 18 años, él desde que se convirtió, desde los 14, él empezó ya a predicar, a compartir el evangelio. A los 18 años, él es escuchado, él comparte una predicación y es escuchado por otro pastor de apellido Carter. Entonces este pastor es cautivado por la predicación de John Harper. Entonces este pastor toma a este joven, lo empieza a discipular y lo empieza a preparar para el ministerio. John Harper a la corta edad de 18 años empieza a trabajar en el ministerio como pastor. Él es designado a una iglesia con alrededor de 25 personas. Y no mucho después mejor dicho, no, en un corto tiempo, de 25 miembros pasaron a ser 500 miembros, por la gracia de Dios. En ese entonces también John Harper, él tiene amistad con un pastor que vivía en Chicago, el cual le invita a predicar. Entonces él hace un viaje, llamémoslo un viaje como misionero, y él iba a compartir la palabra en Chicago. Entonces él viaja en un buque, hermanos, en un barco enorme. El 15, mis hermanos, de abril de 1912. Zarpó el barco. Él viaja con su hija, que se llamaba Anne, y con su hermana Jessie. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que navegando, mis hermanos, este barco se choca, mis hermanos, contra un iceberg o contra un iceberg. Entonces, mis hermanos, esa noche, mis hermanos, el barco que estaba pasando por esa tragedia, mis hermanos, era lo que nosotros conocemos como el Titanic. Mi hermano, él empieza a naufragar. Él y mis hermanos encarga a su hija y encarga a su hermana con unos señores, mis hermanos, y él, hermanos, empieza a compartir el evangelio, mis hermanos, en medio de la tragedia. Mis hermanos, John Harper, mis hermanos, dice que él compartía, mis hermanos, el evangelio. Mis hermanos, estaba al borde de la muerte, pero John Harper, mis hermanos, era, mis hermanos, apasionado por compartir de Cristo, mis hermanos. Él iba, mis hermanos, predicando y diciendo: arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, miren, producto, mis hermanos, de la predicación de John Harper, del evangelismo, mis hermanos, de John Harper, en ese momento
Hermanos, 6 meses después, mis hermanos, en un culto de oración, hay un joven, mis hermanos, en una iglesia, el cual, hermanos, es invitado a compartir el testimonio, su testimonio de conversión. Entonces, hermanos, él dice que 6 meses atrás, hermanos, él navegaba en un barco, en el Titanic. Y Dios, mis hermanos, en su soberanía, mis hermanos, y en su gracia misericordiosa, le salvó la vida. Dice, hermanos, que mientras él se sujetaba, mis hermanos, para no hundirse, que no sabe ni de qué se sujetaba, mis hermanos, venía con las olas su nombre y le decía: joven, ¿eres salvo? A lo que él contestaba: no. Entonces con las mismas olas el hombre se iba, pero al rato otra vez volvía y le volvía a decir: joven, ¿eres salvo? Y él decía: no. Y mis hermanos, volvió a irse, y por tercera vez y última vez, hermanos, John Harper volvió, mis hermanos, a encontrarse con el joven y le dijo: ¿eres salvo? A lo que el joven volvió a decir: no. Y a lo que John Harper, mis hermanos, insistió y le dijo: arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Otra ola, mis hermanos, vino, se llevó a John Harper, hermanos, nunca más se le volvió a ver. Pero ese joven, hermanos, 6 meses después estaba dando testimonio de, mis hermanos, el evangelismo que estaba haciendo, mis hermanos, este hombre, John Harper, al borde, mis hermanos, de la misma muerte. Esas historias, mis hermanos, son inspiradoras para nosotros, mis hermanos, como creyentes, para nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, mis hermanos, para no callar, mis hermanos, el evangelio, para hablar, mis hermanos, de la gracia que está en Cristo, para hablar, mis hermanos, a la gente de que en Cristo, mis hermanos, hay salvación a través de la fe. Cuando leía, mis hermanos, y también escuchaba, mis hermanos, a un pastor llamado Sugel Michelén, mis hermanos, compartir esta historia, mis hermanos, en una de sus predicaciones, me impactó, mis hermanos, ver la pasión, mis hermanos, de este joven, mis hermanos, predicador. Mis hermanos, el otro día me invitaron a compartir, mis hermanos, un mensaje acerca, mis hermanos, de que qué debo hacer después de que soy salvo. Mis hermanos, si yo veía, mis hermanos, la necesidad en el pueblo de Dios de saber, mis hermanos, qué tenemos que hacer ahora que nosotros somos salvos. Y nosotros, hermanos, tenemos, mis hermanos, un deber muy grande, una responsabilidad muy grande, mis hermanos. Y es, mis hermanos, la de ir y compartir el evangelio, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, nos lo ordenó. No nos dejó, mis hermanos, una opción, no. Jesucristo, hermanos, nos ordenó. Y mis hermanos, en su palabra dice, mis hermanos, en Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20, dice: mis hermanos, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso, hermanos, eso fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, y nada más nos queda, mis hermanos, que obedecer. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es obedecer. Usar, mis hermanos, este tipo de medios, mis hermanos, para compartir el evangelio. Mis hermanos, hablar de Jesucristo en nuestro trabajo, a nuestra familia, hermanos. No solamente, mis hermanos, con palabras, sino también, mis hermanos, con nuestro testimonio, con nuestra vida, hermanos. Dice la palabra de Dios también que nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, somos, hermanos, llamados, mis hermanos, a ser cartas leídas. Somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que ir y hacer discípulos.
Yo no sé, mi hermano, si usted entiende, mis hermanos, la connotación de la palabra id. No es, hermanos, una opción, no. Es algo activo, hermanos. Es un imperativo activo, hermanos. Dice id y hacer discípulos a todas las naciones, hermanos. Entonces, es obediencia. ¿Qué tengo que hacer después de que soy salvo? Tengo que obedecer lo que mi Señor, mi Salvador, me encargó. Tengo que ir y hacer discípulos. Mis hermanos, también el libro de Marcos, en el capítulo 16, del versículo 15, mis hermanos. Otra vez, mis hermanos, el Señor, mis hermanos, decía también a los discípulos, mis hermanos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, mis hermanos. A toda criatura. Eso, mis hermanos, es nuestro deber. Mis hermanos, predicar el evangelio a toda criatura, mis hermanos. Mis hermanos, ahora bien, lo que yo les hablaba a los hermanos y les compartí el otro día, y quiero compartirles también a ustedes, hermanos, es que una vez que nosotros compartimos el evangelio, una vez que nosotros tenemos un discípulo, hermanos, tenemos alguien que ha entregado su vida a Cristo, ¿qué debemos hacer con esa persona? Hermanos, ¿qué tenemos que hacer con esa persona? Tenemos que recordar, hermanos, que nosotros tenemos como un bebé en nuestras manos. Tenemos un bebé, mis hermanos, bajo nuestra responsabilidad. Y tenemos, hermanos, que discipularlo. Tenemos, mis hermanos, que instruirlo en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que involucrarnos con la persona. Jesucristo lo hacía. Jesucristo, hermanos, se involucraba, se metía, mis hermanos, con ellos. A Jesucristo, hermanos, le importaba la vida del discípulo. No iba, le compartía a mis hermanos y lo abandonaba, no. Jesucristo, mis hermanos, hizo discípulos, los preparó, compartió con ellos, comió con ellos, caminó con ellos, bebió con ellos, hermanos. Y una vez que los preparaba, los enviaba, hermanos. Y ese tiene que ser también nuestro punto a seguir. Mis hermanos, nosotros si tenemos un discípulo, tenemos, mis hermanos, que ayudarlo, mis hermanos, guiarlo a que él, mis hermanos, se congregue por obediencia, mis hermanos, a la palabra de Dios. Una de las cosas, mis hermanos, muy importantes que el Señor, mis hermanos, instituyó es la iglesia. Es una iglesia local donde puede crecer, mis hermanos, una persona en el conocimiento de la palabra, donde pueden, mis hermanos, ir a alabar el día del Señor juntamente, mis hermanos, como hermanos, en unidad, en el mismo sentir. Tenemos que encaminarlo, mis hermanos. La palabra nos dice, mis hermanos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 25, dice, hermanos, mantengamos firme nuestra profesión, la de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y aquí viene el punto clave, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Tenemos que estimularnos, hermanos, a la congregación, a estar reunidos, hermanos, a crecer, hermanos, en el conocimiento de la gracia de Dios, hermanos, a crecer en el conocimiento también del evangelio, mis hermanos, a estar juntos en armonía. Cuando tú, hermano, discipulas una persona, cuando tú, hermano, lo invitas y lo haces miembro de un cuerpo, de la iglesia, hermanos, de una parte de mis hermanos del cuerpo de Cristo, porque hay muchas iglesias, pero qué bueno, hermano, es que te afirmes y que se afirme esa persona en un sitio, hermanos, donde pueda crecer, donde pueda formar parte de ese cuerpo, de ese pedacito del cuerpo de Cristo, hermanos, instituido en cualquier barrio, en cualquier casa, hermanos, allí, creciendo, sirviendo, congregándose, alabando al Señor. Una vez, mis hermanos, que esa persona ya se congrega, ya se afirma, hermanos, tenemos que seguir trabajando con él. Tenemos, hermanos amados, que
enseñarle, mis hermanos, a esta persona nueva a tener, mis hermanos, una relación con Dios. Lucas capítulo 11, versículo 1, mis hermanos, dice de la siguiente manera. Dice, mire, y aconteció, dice, que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y el Señor, hermanos, les dijo, cuando oréis, decid, hermanos, y a continuación, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, les dejó, mis hermanos, y les enseñó el Padre Nuestro. Les dejó, mis hermanos, la oración, modelo. Tenemos, mis hermanos, que instruir al discípulo, para que el discípulo tenga una relación personal con Dios. He visitado muchos hogares, hermanos, y este es un punto en el que yo hago mucho hincapié muchas veces. La gente no considera importante, mis hermanos, tener una relación con Dios. Y yo les pregunto ¿por qué? ¿Por qué consideras tú que no es importante? ¿O cuál es el motivo por el cual tú te desanimas y no tienes una vida de oración diaria? Y la gente, mis hermanos, la mayoría dice, es que no siento. Es que no siento. Y es muy importante, hermanos, enseñar a la gente y decirles al discípulo que no se trata de sentir, que el evangelio que nosotros predicamos y que el evangelio que nosotros vivimos no es un evangelio ni de emociones, ni de los sentidos, sino de convicción, de fe, de fe. La fe no se ve. La fe es algo que no se toca. La fe es algo impalpable. Pero, aunque la fe no es algo que se vea, es por fe que nosotros caminamos. Eso es lo que yo les digo, hermanos. No se trata de sentir, no se trata de ver, no, se trata de creer que cuando tú te acercas al trono de la gracia, en la intimidad de tu habitación, en la intimidad de tu casa, en tu trabajo, en tu coche, en el autobús, cuando tú empiezas a orar, Dios te escucha. Dios está atento a tu petición, a tu oración. Entonces tenemos que enseñar al discípulo a que tenga una relación con Dios, con el Hijo de Dios, que se acerque confiadamente al trono de la gracia. Los discípulos lo hacían. Ellos consideraban que era necesario que ellos mantuviesen una relación personal con Dios. Una vez, hermanos, que esa persona, que el discípulo ya se congrega, que sabe, hermano, tener una relación íntima con Dios, a esa persona hay que prepararlo, hermano, ¿para qué? Mis hermanos, para que discipule a otras personas. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, en Lucas 10:2, dice, mis hermanos, que los obreros son pocos. Son pocos los obreros, hermanos. Pero muchas veces el obrero no va porque no se prepara, porque no hay quien lo prepare, porque no hay quien lo discipule bien, porque no hay quien lo instruya para que vaya sin temor, con poder del Espíritu Santo, con fe en el Señor, con fe en que cuando Él es un enviado de Dios. Tú, hermano, cuando vas y discipulas y hablas de Cristo, eres un enviado de Dios. Que nadie, mi hermano, te tome por menos, ni te tenga por menos. Y aunque así fuese, tenemos que ir y predicar el Evangelio con pasión, por amor a Cristo, por amor a todas esas personas que se pierden. Mis hermanos, cuando la persona ya está instruida, capacitada, lo tenemos que enviar, hermanos. Lo tenemos que enviar. La palabra nos dice, mis hermanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, del 13 al 15 dice, porque todo aquel, dice, que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán
a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Hermanos, esto lo dice en la versión de la Biblia de las Américas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El evangelio del bien. El evangelio, hermano, de la esperanza. Y esta, mis hermanos, es la orden de nuestro capitán, de Jesucristo nuestro Señor, del que conduce, del que lleva el timón, mis hermanos, del barco de nuestra vida. Eso nos dice el Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, mis hermanos, el evangelio del bien. Muy bien, mis hermanos. Una vez que nosotros conocemos ya estos puntos, hermanos, es muy bueno que nosotros recordemos, hermanos, recordemos lo que Dios nos manda a predicar. Dios nos manda a predicar, mis hermanos, el evangelio. Y antes, mi hermano, de que nosotros veamos qué es el evangelio, hermanos, yo quiero que nosotros veamos primero lo que no es el evangelio. Escucha bien, vamos a ver lo que es el evangelio, pero antes de eso quiero que veamos lo que no es el evangelio. Mire, punto número 1. El evangelio no es mi testimonio, no es mi testimonio. Aunque bien es cierto, hermanos, que mi testimonio sirve, hermanos, como una pauta para poder empezar. Pero mis hermanos, el evangelio no es mi testimonio. Mis hermanos, punto número 2. Decirle a la persona, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Eso, mis amados amigos, hermanos, hermanas, no es el evangelio. Aunque bien es claro, hermanos, que una vez que el pecador se arrepiente y viene a Cristo, hermanos, Dios, mis hermanos, nos ama. Y sí, hermanos, tiene un plan maravilloso para nosotros. Porque escuche bien, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Eso, hermanos, es maravilloso. Hacer eso por nuestro Señor, hermanos, es un plan maravilloso para nuestra vida. Punto número 3. Decirle a la persona, ven a Cristo y tus problemas se solucionarán. Eso, hermanos, no es el evangelio. No hagas eso. No le mientas. No. Hay muchas personas que dicen, es que a mí cuando me predicaron de Cristo, cuando me invitaron a la iglesia me dijeron que yo viniese, que mis problemas se van a solucionar, que mi vida va a cambiar, que mi salud va a estar bien, que mi economía va a prosperar. No. Eso no es, mis hermanos, predicar el evangelio. Eso es mentirle a la persona. Hermanos, cuando la persona viene al evangelio, tiene que dejar muchas cosas pecaminosas, hermanos, que hace, que practica. Un día me decía un hermano, era transportista. Y él, mis hermanos, trabajaba, mis hermanos, cotizando unas horas y otras horas no. Cuando él, hermanos, viene a la iglesia y empieza a conocer la verdad del evangelio, y él tiene, hermanos, que empezar a dejar esos trabajos, mis hermanos, que los hacía de manera ilegal, su economía fue afectada. Y él decía, pero es que yo antes estaba mejor. Claro, hermanos, estaba en pecado. Y el pecado muchas veces es sabroso. El pecado muchas veces, entre comillas, es bueno. Pero cuando vienes al conocimiento del Señor, eso es desagradable para ti. Tienes que dejarlo y eso te trae consecuencias. Entonces, punto número 3, decirle a la persona, ven a Cristo y tus problemas se solucionarán. Falso.
no es el Evangelio. Decirle a la persona, ven a Cristo y recibirás tu milagro, eso es también mentira. No puedes decirle eso a la persona. Dios es soberano. Dios ejecutará un milagro en la vida de esa persona cuando Él quiera, como Él quiera. Creemos en un Dios de milagros. Dios no está muerto, Dios está vivo. Dios todavía hace milagros, sí, pero no puedes mentirle a la persona. El mayor milagro que Dios puede hacer primero en la vida de una persona es darle vida y darle vida eterna. Entonces, hemos visto estos 4 puntos. Una vez que nosotros hemos visto lo que no es el Evangelio, yo quiero decirte lo que ahora sí es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio según la palabra de Dios? Y mira, en Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesucristo, hermanos, Él empezó a hablar acerca del reino. Y Jesucristo, hermanos, nuestro modelo a seguir. Él dijo, mis hermanos, Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente, hermanos, necesita arrepentirse, necesita arrepentimiento. No necesita solo creer, no necesita solo fe, no, necesita arrepentimiento y fe. Necesitas hacerle entender a la persona que como vive su vida delante de Dios, está mal. Necesitas hacerle ver que su vida es una vida pecaminosa delante de Dios. Y en base a que Él reconozca que vive mal delante de Dios, Él necesita arrepentirse de cómo vive. Y ahí, mis hermanos, poner su fe en Jesús. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar de dirección. Si tú ibas por un camino, te vuelves a otro camino. Eso es arrepentirse. Y ya no puedes volver atrás. No, si el arrepentimiento fue genuino, esa persona necesita arrepentirse, mis hermanos, y creer en Jesucristo. Mis hermanos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Romanos, mis hermanos, capítulo 1, versículo 17, mis hermanos, dice, porque en el Evangelio, hermanos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La gente, hermanos, necesita arrepentirse y tener fe en Jesucristo, hermanos, para la salvación de su alma. No necesita, hermanos, hacer obras. La salvación en Cristo, hermanos, no es por obras. Y si bien es claro que se necesita obras, mis hermanos, para salvarse, hay una obra que se necesita. Y esa obra, mis hermanos, la hizo Cristo. Somos salvos, hermanos, por la obra de Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no. Ni aun la fe para salvación es algo nuestro. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, vamos viendo lo que es el Evangelio. Y también, mis hermanos, ¿qué nos dicen las Escrituras con respecto al Evangelio? ¿Qué más? ¿Cómo ahondamos más? ¿Cómo conocemos más? Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Hablaba yo con un chico testigo de Jehová y le decía, dime tú qué es el Evangelio, conforme a las Escrituras. Y no sabía. Y yo le dije, mira, te voy a leer lo que es el Evangelio conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Dice, porque yo os entregué
en primer lugar lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, somos llamados a hablar de Cristo. Hablar, mis hermanos, acerca de su vida, de su muerte y de su resurrección. Mis hermanos, eso es el Evangelio conforme a las Escrituras. Hablarle, mis hermanos, a la gente de la vida de Jesucristo. Decirle a la gente, mis hermanos, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que pagó con su sangre preciosa. Y que si bien es claro, en la cruz Él murió, pero luego resucitó al tercer día. Él está ahí. Esperamos su venida. Estamos ansiosos de que Él venga por su iglesia. Y mientras Él viene, hermanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. El Evangelio del bien. Muy bien, mis hermanos, teniendo claro que tenemos, mis hermanos, que discipular a la persona. Teniendo claro, hermanos, que tenemos que enseñarle qué es el Evangelio. Ahora, mis hermanos, ¿qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Mis hermanos, el evangelismo es declarar, mis hermanos, un mensaje de parte de Dios, mis hermanos, y probando, mis hermanos, cuál es la condición de la persona, mis hermanos, a la cual tú estás evangelizando, mis hermanos, cuál es su condición delante de Dios. Si una persona, mis hermanos, no conoce cuál es su condición delante de Dios, mis hermanos, ¿para qué necesita un Salvador? Es lógico, ¿verdad? Hermanos, si tú no sabes que tienes cáncer, ¿para qué necesitas médico? ¿Para qué necesitas hacerte unos exámenes? ¿Para qué necesitas hacerte, mis hermanos, irte, mis hermanos, a que te den, mis hermanos, rayos y cosas que te van a afectar, pero que al mismo tiempo te van a tratar, mis hermanos, de quemar ese cáncer? ¿Para qué? Hermano, pero cuando tú sabes que tienes una enfermedad, tú sabes que tú necesitas una medicina. Entonces, mis hermanos, el no creyente, mi hermano, está muerto espiritualmente. Necesita, hermanos, reconocer que delante de Dios está destituido de su presencia. Y ahí va a entender que necesita un Salvador. Mis hermanos, a la luz de la Biblia, mis hermanos, vamos a hacernos una radiografía. ¿Sí? Ahora ya estamos con vida. Tenemos vida. Quiero, mis hermanos, que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, nos hagamos una radiografía. ¿Sí? Vamos a entrar, mis hermanos, ahora mismo al quirófano, mis hermanos, y nos vamos a hacer una radiografía. Vamos a ver, mis hermanos, cómo estábamos nosotros, mis hermanos, delante de Dios. Dice, mis hermanos, la radiografía, mis hermanos, dice, porque dice la ira de Dios, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia de los hombres. Dice que con injusticia restringen la verdad. Romanos 3:23 dice que tú estás destituido de la gloria de Dios, conforme a la radiografía. Romanos 6:23 dice que el salario que el pecado da es la muerte. Entonces, habiendo visto brevemente estos tres puntos, no, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia. Viendo también que estás destituido de la gloria de Dios, y viendo también que el salario que el pecado paga es la muerte, concluyamos. Vamos a ver ahora cómo está la radiografía. La cogemos y la miramos, ¿verdad? Entonces, el radiólogo dice que por cuanto nosotros tenemos todas estas enfermedades, estamos imposibilitados de seguir viviendo. Ya no nos queda más. Estamos al borde de la muerte, al borde del colapso.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vemos el reporte del radiólogo y decimos, ¿qué tenemos que hacer? Y el doctor dice, muy bien, no te preocupes, hay solución para tu enfermedad. Vamos a tratar, vamos a curarte, vamos a darte la medicina. Y eso, hermanos, eso es, mis hermanos, el mensaje de aliento y de esperanza, mis hermanos, que viene después. Y miren lo que decía el apóstol Pablo, hermanos. Vamos a abrir las escrituras. Primera de Corintios 1, mis hermanos. Primera de Corintios capítulo 1. Después de haber recibido, mis hermanos, el reporte del radiólogo. Dice, hermanos, Primera de Corintios capítulo 1, versículos, mis hermanos, voy a dar lectura desde el 18 al 31, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, escuche bien, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 23. Pero nosotros, escuche bien, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, hermanos, así judíos como griegos, Cristo, hermanos, y solo Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Y miren, mis hermanos, cómo en su gracia Dios, mis hermanos, nos usa. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice, mis hermanos, continuemos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, mis hermanos, que lo necio del mundo escogió Dios. Eso éramos, hermanos, lo necio del mundo, pero Dios nos escogió, hermanos, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, hermanos, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, hermanos, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, hermanos, para deshacer lo que es, a fin, mis hermanos, de que nadie se jacte en su presencia. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese, mi hermano, en el Señor. Esa es nuestra gloria, hermanos. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, mis hermanos, aquel, mis hermanos, que dice la palabra de Dios, que ha sido, mis hermanos, hecho por nosotros, justificación, santificación, redención, mis hermanos. Y no bastando, mis hermanos, con esto, continúa el apóstol Pablo, mis hermanos, hablando, mis hermanos, de proclamar a Cristo crucificado. Y dice, hermanos, de la siguiente manera, así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice el apóstol Pablo, así que por eso tú no debes tener ni temor ni vergüenza, hermanos, tienes que ir y predicar a Cristo, hermanos. Dice el apóstol Pablo, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, hermanos, a Jesucristo y a este crucificado. Dice también el apóstol Pablo, hermanos, fíjese, el apóstol Pablo, hermanos, mire cómo estaba, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, dice, pero y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas
de humana sabiduría, hermanos, sino que fueron con demostración del Espíritu y de poder, hermanos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, hermanos, sino en el poder de Dios. Ahí, mis hermanos, es donde tiene que estar, mis hermanos, basada nuestra confianza, mis hermanos, no en nuestra sabiduría, no en nuestro conocimiento, mis hermanos, sino, mis hermanos, en el poder de Dios, porque Él es el que salva, Él es el que da vida, hermanos. Pero no podemos callar, no podemos, mis hermanos, ir a la persona, mis hermanos, con palmaditas. No, tenemos que ir, sí, con gracia, con amor, con respeto, mis hermanos, pero siempre enseñándole a la persona, haciéndole ver su condición delante de Dios, diciéndole que lo que él necesita es arrepentimiento y fe para salvación. En esta noche hemos visto qué tengo que hacer después de que soy salvo. Hemos visto lo que no es el Evangelio. Hemos visto lo que es el Evangelio. Y hemos visto cómo evangelizar. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios mediante estaremos en otro video. Mi nombre es Juan Carlos. Quiero bendecir tu vida con estas enseñanzas. Compártelas, difúndelas, hermanos. Si muchas veces cosas, hermanos, que no tienen ni pies ni cabeza, hermanos, las compartimos. Nos reímos muchas veces con otras cosas, hermanos, que no vienen al lugar, que no, mis hermanos, son dignas de nuestra profesión de fe como hijos de Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Que Dios bendiga tu vida, que tengas un bonito día. Estaremos, Dios mediante, viéndonos en otro video. Bendiciones, hermano, hermana. Adiós.